Muy buenas tardes, lunes 6 de septiembre, les habla Facundo Molina, director de Morefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. En este espacio que ya se ha convertido en un clásico, sobre todo por la cantidad de nombres que veo en el chat, muchos de ellos que llevan varias semanas acompañándonos, y lo cierto es que tratamos de compartir información actualizada del mercado, donde no solamente observamos lo que sucede en el inicio de semana, sino que estamos atentos al calendario económico de relevancia y también es cierto, vamos a estar observando algunas de las principales oportunidades en el mercado Forex. Bien, sí, también por aquí Juan, muy amable, muchas gracias por tus comentarios. Vamos de lleno entonces, como decíamos, a este webinar de inicio de semana. ¿Qué pasó en el día de hoy? Bueno, lo cierto que Wall Street se tomó un descanso, se ha celebrado el día del trabajo, el Labor Day, y han permanecido los mercados americanos. Por lo tanto, atento dentro de un rato cuando empiecen a cotizar los mercados asiáticos para ver el impacto, lógicamente, de los futuros. Lo cierto es que en esta jornada del día lunes, de 6 de septiembre, por lo que decíamos recién, por el de celebrarse el Día de Trabajo, observamos a un Wall Street sin actividad y es importante en este descanso hacer algunos números. Por eso voy a compartir con ustedes que, por ejemplo, en este año actual, 2021, el Standard & Poor's 500 ha cerrado 56 veces en máximos históricos durante lo que ha sido el año. Me han escuchado más de una vez en el comienzo de semana, Wall Street abre en alza, los índices en máximos históricos. Bueno, ciertamente el Standard & Poor's 500, que cotiza muy cerca de esos niveles, lo ha hecho 54 veces. Le sigue el Nasdaq, que ha hecho 34 récords. ¡Wow! Sí, exactamente, 34 récords en el año, una gran cantidad, y es realmente impresionante. Uno se pregunta hasta dónde, hasta cuándo. Y el Dow Jones, que pareciera que tiene otro tipo de movimientos, con idas y vueltas y algunas que otras correcciones, tenemos que mencionar que el viernes pasado, luego de que se hayan conocido los datos de empleo de Estados Unidos, estuvo a muy poquito, menos de un punto porcentual de su techo, por lo que claramente si uno tuviese que hablar de los índices bursátiles americanos, la tendencia es claramente alcista, un camino que comenzó en el año 2009 y se ha extendido a este actual 2021. Vamos a ver también un poquito qué sucedió el día viernes. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el viernes pasado se conocieron los datos de empleo del mes de agosto en los Estados Unidos. Los primeros viernes de cada mes se conoce en forma simultánea. Nosotros estamos brindando el día previo una sesión especial para el trading con los datos de empleo. Y este viernes, sinceramente, los datos fueron un poco más que decepcionantes. ¿Por qué? Porque se esperaba un rango entre 400.000 y 1.000.000 de nuevos puestos, ¿sí? Un rango muy amplio. Si tenemos que hablar de algunos de los sitios más importantes, se hablaba de una creación de cerca de 830.000 nuevos puestos en lo que hablamos de las nóminas de empleo no agrícola, pero solo se han añadido 235.000, por lo cual el impacto ha sido muy fuerte. ¿A qué aducen los analistas fundamentales este deterioro? Más allá que sigue el ritmo de crecimiento, ha habido un deterioro respecto a lo esperado. Bueno, parece ser que la causa número uno es el impacto de la variable delta, que todavía no hay una precisión respecto a la cuantía potencial, pero sí es cierto que en la actualidad es mucho mayor a lo descontado por analistas y lógicamente por el mercado. ¿Qué podría traer esto? Y podría traer sí, claramente una postergación del retiro de estímulos económicos. También podría traer que los tipos de interés permanezcan bajos más cantidad de tiempo de lo esperado y ciertamente los diferenciales de crédito estarían ajustados. Esto es clave respecto al futuro y porque consideramos que los movimientos futuros se empiezan a descontar en el día de hoy e empiezan a impactar en los mercados. Siendo otros mercados, como podemos apreciar, podemos hablar claramente que el euro se depreció, lo que
indicó de otras formas que hubo una aceleración del dólar, no solamente con el euro, con la libra también, el dólar australiano, el canadiense. Vimos una recuperación del dólar en este inicio de jornada. También vimos una caída del oro, una caída casi de 0,43, 0,44%, alcanzando los 1.823, 22 dólares en el mercado. Y lo que sí observamos es que una recuperación que mantiene claramente el alza en las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin, que subió aproximadamente el 1,12% y ya se empieza a sentar por encima de los 51.000 dólares. Bien, dudas, preguntas respecto a este inicio de semana, si no nos vamos a meter directamente en el calendario económico, no solamente respecto a lo que sucedió en esta jornada del día de hoy, sino lo que esperamos la semana completa. Como hablamos claramente, los festivos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, han impactado en la sesión americana, que hemos observado muy pocos movimientos y el foco comienza dentro de un rato y ciertamente a partir de mañana. ¿Por qué? Porque desde Australia conoceremos los statements de la decisión de los tipos de interés y se espera que se mantenga sin cambios en 0,10% los tipos de interés que son de referencia por la reserva del Banco de Australia. Por lo cual, una 30M, horario del este, conocemos la noticia minutos antes y minutos después. Después seguramente estaremos observando movimientos en el dólar australiano. ¿Qué se espera en el resto de la jornada? No tendremos más datos de fortaleza en lo que implica la sesión asiática. Recién desde la eurozona el sentimiento económico SIU desde Alemania traerá algún impacto importante, sobre todo en el euro, y conoceremos tanto el SIU de la eurozona como también el SIU desde Alemania. Ambos datos se esperan que caigan por debajo del dato previo, por lo cual debería tener un movimiento negativo el billete europeo. Claramente el euro debería debilitarse en caso de que coincida con las expectativas. ¿Qué nos espera el día miércoles? Bueno, tendremos en este caso la decisión del Banco de Inglaterra. Entendemos será el dato de relevancia durante la mañana americana y lógicamente no hay expectativas de cambio en los tipos de interés. Estaremos viendo el escenario dentro de un rato en el canadiense, pero cuando tenemos una reunión del Banco de Inglaterra seguramente veamos algún movimiento previo y con alta probabilidad un movimiento posterior a la decisión. Así que agenden a las 11 a.m. el día miércoles 8 próximo. También conoceremos el reporte de política monetaria del Reino Unido, un dato que no suele tener mucho impacto, sin embargo, ante la carencia de datos de Reino Unido, probablemente tome mayor relevancia al mediodía de Estados Unidos, claramente a las 12. Si tenemos que hablar también, el libro beige de la Fed a las 3 p.m. es un dato que, ante la ausencia de otros datos en Estados Unidos, puede dar algún movimiento adicional en el mercado. Nos metemos al día jueves, donde entendemos serán el primero de los días de mayor impacto. ¿Por qué? Porque le tocará el turno al Banco Central Europeo con su política monetaria. Todos conocemos que los tipos de interés en la eurozona son cercanos a cero y en algunos casos negativos. No se esperan cambios, pero 45 minutos más tarde la conferencia de su presidente del Banco Central Europeo probablemente brinde los movimientos, no solamente al euro, sino también al mercado en general, y en simultáneo se conocerán las peticiones de subsidio por desempleo, dato que nos marca semana a semana cómo va evolucionando el dato del empleo en los Estados Unidos y que viene manteniendo en forma sostenida una reducción, lo cual habla en forma positiva. También conoceremos los inventarios de petróleo en los Estados Unidos y un poco más tarde, continuando con las noticias de Canadá, brindará su discurso el gobernador Maclean del Banco de Canadá, por lo cual también movimientos esperados desde el dólar canadiense. Cerrando la semana y el segundo día a entender de movimientos en el mercado, no tendremos datos relevantes en la sesión europea, nos centraremos nuevamente en la sesión americana con el cambio en el empleo en Canadá y la tasa de desempleo a las 9:30 y posteriormente el índice de precios al productor o la conocida como inflación mayorista en los Estados Unidos, siendo quizás
uno de los datos de relevancia en esta semana, que tiene datos de importancia, pero por un escalón más bajo de lo que se conocieron en las semanas previas. Acá me consulta Julio, buenas noches, bienvenido. ¿Es sano esas alzas del Standard & Poor's? ¿Hasta cuándo su corrección? Bueno, ahora lo vamos a ver en detalle, si me permite Julio. Antes les quiero consultar a todos los presentes si tienen dudas e inquietudes respecto a las noticias, a lo que está pasando en el mercado. Una jornada, como dijimos en el día de hoy, con muy poca volatilidad al encontrarse Wall Street cerrado, o también si hay dudas e inquietudes sobre las citas del calendario económico que acabamos de compartir para que agenden, porque sin lugar a duda en esos momentos habrá movimiento en los mercados. Si no hay más dudas, si no hay más consultas, tomo tu consulta, Julio, y nos metemos directamente en lo que está pasando en el Standard & Poor's 500. Y fíjense que en esta nueva jornada nos muestra una desaceleración y un movimiento en tono lateral. Sí, ciertamente, más allá que estuvo a muy poquito, como decíamos recién, de formar máximos el día viernes, lo cierto es que la lateralización se mantiene todavía y esa lateralización, que la podemos englobar claramente entre máximos y mínimos, movimiento que viene desde los últimos días del mes de agosto, lo que nos podría marcar es una figura, un patrón claramente de consolidación con zonas bien manifiestas. ¿Qué podría tratarse? Lógicamente, en caso de que se quiebren los 4.550 puntos, tenemos un movimiento alcista. Podría tratarse de un cierto rectángulo, lo cual dejaría los máximos por afuera, pero mientras se forman nuevos máximos y hay mínimos ascendentes, más bien podría tratarse, quiero decir, de una posible cuña alcista, o también podría tratarse, lo que tengo ahí, de una especie de canal. Este canal alcista debería tener un quiebre a la baja más que al alza. En caso de constituirse una cuña, la zona de 4.520, 4.522 podría ser, ante su ruptura, regalarnos un movimiento aproximadamente de unos 30 pips. Claramente, esa distancia que existe entre la altura de ese movimiento canalizado nos podría regalar el objetivo cercano a unos 4.490, 95 puntos, siguiente zona. ¿Dónde marcamos el cambio, la inflexión? Lo estaríamos marcando debajo de los 4.450, una buena cantidad de puntos básicos, pero luego de una saturación, claramente luego de la calma puede venir la tormenta, por lo cual tenemos los márgenes definidos. Ante el quiebre 4.550 podríamos ir mirando la zona de 4.580 como próximo objetivo. El quiebre de 4.522, 4.520 nos podría regalar un movimiento en el sentido bajista, como les decía recién, hasta 4.495, 96. Pero ese es nuestro escenario para las próximas jornadas diarias. Espero, Julio, haber podido responder tu inquietud. Vamos a hablar también de algunos de los pares de moneda. Nos metemos en el mercado Forex, un instrumento que venimos siguiendo cerca a cerca. Y fíjense lo que está pasando con la libra esterlina dólar. Estamos observando un primer intento, un segundo intento y máximos descendentes en las últimas semanas. Lo cierto es que entre 1.3660 y 1.4190 se viene comportando el par desde aproximadamente mediados de febrero. Claramente llevamos unos 7 meses, quiero decir, con movimientos, idas y vueltas, y en el último tiempo los máximos vienen siendo en forma descendente. El nivel de 1.3115, 1.3920 será el margen superior de este movimiento que empieza a acotar su recorrido. En caso de no superar 1.3910, 3920, podríamos ver un retroceso importante hasta la zona de 1.3660. Zona clave de inflexión, antes, en caso de ser quebrada, podría regalarnos un movimiento en sentido bajista de importancia. Me preguntaban recién, creo que unos de ustedes, a ver si podemos encontrar un australiano. Claro que sí, en este momento nos estamos metiendo, me parece que fue Antonio que me lo estaba consultando. Bueno, el dólar australiano parece que nos viene regalando del libro lo que venimos mostrando semana a semana. Habíamos hablado de este hombro, cabeza, hombro que se confirmó y ya empieza a perder valor. ¿Por qué? Porque una vez que se desarrolla el movimiento en sentido alcista
y quiebra la zona de hombro, nos regala el movimiento en sentido bajista y lo cumplió en 1.7180, 90. De hecho, se pasó a algunos puntos también. Lo cierto es que ha recuperado posiciones y podemos apreciar máximos descendentes que mantienen la dirección tendencial en sentido bajista. Lo cierto es que debería recuperar posiciones y fíjense que lo hizo casi hasta el 50% del valor. En este momento, en caso de no poder formar nuevos máximos por encima de 0,75, deberíamos ver un nuevo movimiento bajista. ¿Cuál es nuestra zona? Entre 0,7330 y 0,73 es un nivel de fuerte soporte donde desde acá debería y podría moverse el dólar australiano. Parte como debilidad del dólar australiano, parte por fortaleza del dólar americano. Recuerden que tenemos de la Reserva del Banco de Australia noticias esta semana, lo que puede impulsar y darle movimiento a la moneda australiana, y también tendremos algunas noticias del dólar americano. Siendo gráficos menores, vean cómo esta recuperación última nos ha regalado un, diría casi de libro perfecto, rectángulo, canal ascendente que debería hacer un nuevo intento hasta la zona de 0,7470 aproximadamente, y desde allí podríamos ver un movimiento en sentido bajista. O sea, esperamos un nuevo impulso alcista y luego deberíamos ver un rebote a la baja de esa zona que recién les marcaba, donde tenemos la línea de máximos descendentes. Un posible doble techo nos podría indicar un movimiento en sentido bajista quebrado 0,7420. Esto nos regalaría un recorrido aproximadamente de 80 pips hasta la zona, como hablábamos recién, de 0,7360 y posteriormente 0,7330. Hablamos del Standard & Poor's 500, hablamos de la libra esterlina, hablamos del dólar australiano. Aquí me aparecen algunas dudas más. ¿Qué páginas puedo revisar para ver noticias en tiempo real? Me dice Camilo. Forexfactory.com es un recurso que utilizamos mucho nosotros y claramente podés utilizarlo también. Bien, bueno, aparecen más preguntas, qué interesante. Paola nos habla del euro dólar, también nos habla del oro. Bueno, vamos a tratar de complacerla y darle nuestro comentario. Fíjense que en el euro tenemos un movimiento muy parecido a lo que hablábamos recién en la libra. Tenemos un triple intento fallido de continuación alcista y luego del quiebre en la zona cercana a 1,1770, una importante recuperación del euro o debilidad del dólar. Si el dólar toma fuerza en estos momentos y quiebra también este movimiento en sentido alcista que está claramente enmarcado dentro de un canal, nos podría regalar en primera instancia un movimiento a la baja cercana a la altura de ese canal. En este caso debería estar cayendo desde los niveles actuales hasta 1,18. Nuestra zona siguiente va a ser 1,1770 y solo por debajo de 1,1660 estaríamos viendo movimientos bajistas mayores. Por lo cual le sumamos un poquito algunos puntos a la fortaleza del dólar y debilidad del euro dólar. Y esto podría darse en los próximos días, siempre y en cuanto no supere la zona de 1,19. Libra, dólar australiano, euro, y no podemos dejar de lado también otro de los pares que va a tener importante movimiento, ya que tendremos la decisión del Banco de Inglaterra esta semana, del Banco de Canadá, el Bank of Canada. Y fíjense que lo hablamos también la semana pasada de cómo el dólar americano versus el dólar canadiense ha cedido posiciones, nos ha empezado a formar mínimos ascendentes y un posible patrón de cabeza y hombros múltiples. Desde la zona actual, en 1,2520, debíamos empezar a ver una recuperación del dólar americano o una debilidad del dólar canadiense. Y si quiebra la zona de 1,1280, de 1,2810, 1,2815, podríamos ver un importante recorrido hasta niveles cercanos a 1,35 que debería cumplimentar la semana próxima. Esta figura es una figura que está en semana, es una figura de gráficos mayores, por lo cual deberíamos ver movimientos importantes en los próximos días. Ha detenido la caída y está en zona fuerte de soporte para indicar una recuperación. Como pueden observar también, los estocásticos rápidos
nos está marcando una salida de la zona de sobreventa y quizás un inicio de un ciclo en dirección alcistas. Muchas gracias por los comentarios que me van acercando. Acá me hablan también, por favor, del oro. Claro que sí, así le cumplo a Diego y también le cumplo a Paola. ¿Y qué está pasando con el oro? Bueno, el oro ha retrocedido en el comienzo de esta semana, pero también es cierto que ha sido una jornada de muy poca volatilidad. El oro está en un movimiento claramente en dirección alcista, también formando una especie de cuña de mínimos ascendentes y máximos ascendentes que empiezan a achicarse, pero créanme que está llegando a una zona recontraclave. ¿Por qué? Porque en 1829, 1835 tenemos un nivel tremendamente fuerte de resistencia. Si ustedes lo ven en gráficos diarios, fíjense cómo ha respetado gran cantidad de veces esta zona de 1835. Claramente las zonas de resistencias están para quebrarse y en algún momento debería suceder. Por lo pronto, 1, 2, 3 y un cuarto intento del viernes de la semana pasada hizo retroceder nuevamente al oro. ¿Qué tenemos en este momento? Por encima de 1835, lógicamente, un quiebre del escenario en gráficos semanales y la extensión de un recorrido fuertemente alcista con zona siguiente 1880. Ahora, los intentos fallidos de quiebre y la vulneración de 1820 y un poco más abajo de 1805 nos podría regalar en el corto plazo un fuerte movimiento a la baja que podría extenderse hasta 1770, 1780. Así que atento al oro porque ha achicado su movimiento y tiene dos zonas claves en 1830 como resistencia hasta 1835 y por debajo, como decía, en 1820 y un poquito más debajo por 1805, 1807. Por favor, de nada, es un placer. Julio también me brinda algunos comentarios respecto a Fibonacci, sus extensiones. Es una importantísima herramienta. Ciertamente lo incluimos en gran cantidad de nuestros seminarios, cursos, sobre todo los cursos personalizados y uno a uno. Pero bien, atento, acá me pregunta Paul si se inició. Estamos bastante avanzados y a punto de terminar, por lo que debe tener algún tema de audio. Le voy a responder a Paul que sí. Llevamos media hora. ¿Alguna duda más? A los restantes, debe ser tu audio. Pero le llegue aunque sea la respuesta a Paul que me pregunta si ya ha comenzado. Bien, perfecto. Saludos, muchos saludos estoy recibiendo de México, de Colombia, de Ecuador, muy amables. Juan Carlos, Diego, Paul. Lo cierto es que aquellos que no lo han podido oír pueden acceder a nuestro canal y para eso compartimos en el cierre directamente todos los medios de comunicación. Pueden visitar nuestra página www.molefex.com, pueden visitar o escribirnos un correo a info@molefex y ahora sí pueden visitarnos en YouTube. Nuestro canal es Molefex. Aquellos que se suscriben les agradecemos, dejen sus comentarios, estén atentos porque en breve se viene el YouTube Live analizando trading en vivo con Molefex durante la sesión americana. Nos pueden contactar por LinkedIn, Facebook, Twitter y ciertamente seguirnos en Instagram. Un muy fuerte abrazo, excelente semana, nos estaremos viendo en breve. Hasta la próxima.